Segunda parte, si no te escuchaste la primera, vete a escuchar la primera porque entenderás mucho mejor esta. Y cuando la hayas escuchado, vuelve porque esta segunda parte es la buena, es la mejor, porque en esta sí que vas a entender más cosas. Vas a entender el concepto principal del libro y vamos a ver las dos emociones principales que manejan el mundo. Hay gente que también dice, este es como el mapa cultural. Son dos libros distintos. Solo se parecen en que los dos hablan de la cultura, de las diferencias culturales que hay en todos los países, en el mundo, pero ya está. El mapa cultural es un libro empresarial, muy estructurado. En cambio, este es de psicología social, es más un ensayo. No está con una estructura súper fija, te va diciendo ideas por un lado o por el otro que conectan al principio del libro con el final, con el medio, y tienes más que hacer tu propia aventura. Por eso no es tan fácil como el mapa cultural, ni tiene esas gráficas, ni es tan práctico, tan útil, pero se le puede sacar mucho jugo. Son diferentes, son muy diferentes, son estilos diferentes para que quede claro, y también el contenido, cuando te escuches este episodio vas a acabar de entender por qué el contenido es diferente, y vamos a ver cosas como emociones únicas como una que tienen en Holanda. En Holanda tiene una emoción que solo la tienen allí, y vamos a ver también por qué la cultura del honor está o no está presente en España y también en otras sociedades. Vamos a hablar de Taiwán, vamos a hablar de otros lugares que vas a ver. No quiero avanzarte nada más porque este episodio se tenía que hacer. Los Utku, que son unos inuit del norte de Canadá, pensaban que el enfado o la ira era peligrosa. En su cultura estaba prohibida. Satanás se lleva a las personas que se enojan fácilmente y las pone en un lugar de fuego. Aquí no nos enojamos. Eso es lo que decía uno de los jefes de la tribu. Se tenía que ser generoso, se tenía que ser justo, pero enfadarse se consideraba ofensivo, incluso inmoral. Da igual la circunstancia, da igual que haya un momento que sea de injusticia, da igual que estén luchando contra ti, da igual, imagínate, en cualquier momento no te puedes enfadar, nunca. Y si te enfadas, te ven como alguien infantil, como alguien inmaduro, como alguien al que no se puede confiar. De nuevo, da igual la situación. Piensa en la situación más jodida que has estado, en la que te has enfadado, en que te has cabreado contra otra persona. Incluso ahí no te puedes enfadar. Pero luego, en otras culturas, como seguramente en tu cultura, que me estás escuchando, o en la mía, es bueno. Enfadarse realmente es bueno. Desde pequeños nos enseñan que enfadarnos es algo bueno para defendernos del resto, para defender nuestros derechos, para marcar que estamos ahí, para no tenemos que estar callados. Le dices a tu hijo, si te pegan, devuelve, defiéndete. No seas un pusilánime, defiéndete, enfádate y defiéndete. Básicamente defiéndete. O sea, viene ese enfado o esa ira, vienen de nuestro pensamiento de que es injusto, de que nos están vulnerando. O sea, es un sentimiento, una emoción que viene de una forma de pensar, de una cultura, de esa nuestra cultura más individualista. En Europa, en Estados Unidos, bueno, es lo que dice sobre todo el libro, que tenemos esa cultura individualista que hace que cuando algo sea injusto tengamos que enfadarnos. Es decir, esa idea de injusticia luego nace esa emoción. Por nuestra cultura nace esa emoción. Te pongo un ejemplo fácil. Alguien se cuela en el supermercado, en tu fila, en la cola, se pone delante tuyo cuando no toca. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Dejarlo pasar? ¿O en cambio decírselo? La mayoría de gente, a no ser que sea un tipo de 2 metros por 2 metros, le van a decir algo. Yo mismo le voy a decir algo porque me ocurrió hace poco. Una persona y se lo dije. Digo, te estás colando. Y encima es que te enfadas. Pero en cambio, eso es en nuestra cultura. Pero en cambio, en una cultura global, o mejor dicho, en una cultura que tiene en cuenta a la sociedad, por encima de la injusticia individual, se callan. No dicen nada.
porque lo único que generarás es mal ambiente social. Y estás demostrando que eres un niño pequeño. En cambio aquí, lo que estás demostrando es que eres gilipollas, que se están aprovechando de ti. Hay investigaciones que han visto que, tanto pues estadounidenses, europeos, entrenamos a nuestros hijos para que se cabreen, para que tengan ira. Que incluso se provoca a nuestros hijos. Hay veces, decía que unas madres del sur de Baltimore decían que animaban a sus hijas pequeñas a enfadarse, a enojarse, porque cuando alguien se aprovechaba de ellas. Y que a veces incluso les provocaban para que se enfadaran. Podemos pensar que no entrenamos a nuestros hijos para que se enfaden, pero es que sí, cuando nosotros nos enfadamos con nuestros hijos, le estamos enseñando a ellos. Es una forma de comunicarse, les estamos enseñando y además les estamos diciendo el motivo. Porque detrás de ese enfado hay una protección, hay buscar esa felicidad, esa autoestima. Lo importante es uno mismo, ese orgullo. Entonces, realmente la ira, el enfado es una emoción útil, es una emoción que no está muy penalizada si realmente es justo. Si realmente te has enfadado por algo que es justo, no te van a penalizar. No te van a penalizar por ello. En la adolescencia, los adolescentes utilizan todo el rato el enfado y se ve como algo normal, ¿no? Que tu hijo adolescente esté enfadado, se pelee contigo porque es independencia. Es lo que hablamos en el episodio de Compórtate, en uno de los episodios, esa independencia, o en el de por qué dormimos, ¿no? Por qué dormían los chavales. Los adolescentes tienen un horario diferente, de dormirse, de cuando tienen ganas de irse a la cama, de dormirse, de despertarse, pues por esa independencia, porque diferente horario a sus padres, pues van a ser independientes, van a ser distintos. Y lo mismo con lo de enfadarse, es la época en la que te independizas, te vuelves una persona, empiezas a ser tú, a no depender de tus padres. Pues esto es más en Occidente. Entonces, a raíz de eso se genera ese enfado, esa ira, esa emoción. Pero luego te vas, por ejemplo, a los japoneses y los adolescentes no son así, no se enfadan. Estamos hablando en general, por supuesto, pero no se enfadan. Y no hace falta solo enfocarse en los adolescentes. Se ha visto que, mira, en otro estudio que habla el libro, que había gente que si se mostraba enfadada, enojados, era más probable que recibieran un ascenso en su empresa. En concreto, en este estudio era una empresa tecnológica. Habían visto que la gente que mostraba ese enfado es que mostraban carácter, mostraban independencia, y era más probable que tuvieran un mejor puesto, un mejor trabajo, que cobraran más que esos otros que se postulaban que estaban tristes, o aunque el resto de cualidades fueran iguales. Es fuerte esto. O si nos vamos también al tema, por ejemplo, de la caravana, cuando hay mucho tráfico, estadounidenses se enfadaban mucho más fácil que los japoneses en esas situaciones. O otros tipos de situaciones, cuando tienes un problema familiar, de niños también, cuando tienen muchos deberes, en todas esas situaciones. En todas esas situaciones se enfadaban mucho más los estadounidenses que los japoneses, cuando se comparaba unos con otros. Por de nuevo, igual que en el episodio anterior, comparamos como los más diferentes para que se vea más claro esa diferencia. Así que el enojo o el enfado es una emoción muy de Occidente o muy de países europeos, estadounidenses o de países individualistas. Es una emoción, yo hasta que no me leí el libro y estuve leyendo todos los ejemplos no me di cuenta que era fuerte esto, que realmente está ligado, todo está ligado. Y en cambio la vergüenza, sentir vergüenza es algo que es una emoción que nadie quiere sentir, que no queremos sentir, que nadie quiere sentir, de nuevo, en las culturas Welt, en las culturas occidentales, educadas, industrializadas, ricas, democráticas. Eso es lo que significa Welt. Pues en estas culturas no. O sea, en estas culturas no queremos sentir vergüenza ni queremos los efectos que genera, ¿no? O sea, cómo convierte. Si tu hijo siempre tiene vergüenza, pues tienes un hijo flojo que no se va a poder defender en la sociedad, que no va a poder conseguir un buen trabajo. Pero esto, la vergüenza, es la emoción principal
en las otras sociedades, en las sociedades colectivistas, o sea, que es casi todo el resto del mundo, y es donde hace muchos años, o años, décadas, siglos, que era en casi todo el mundo, éramos más sociedades colectivistas, porque no nos podíamos permitir ser sociedades individualistas. Pero si volvemos al sentimiento, a este sentimiento de vergüenza, es porque te sientes pues mal, porque te has portado mal, porque eres una persona mala en ese momento, te sientes eso, expuesto. Incluso hay un podcast, súper conocido, La Ruina, que genera donde la gente va a explicar sus desgracias y a reírse de ellas, para quitarles peso. Porque ¿cuál es el elemento más poderoso para quitar peso a algo? La risa. Pues ese momento es de vergüenza, la gente lo explica y le dan la vuelta. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura individualista, donde la vergüenza no es un sentimiento correcto, no es un sentimiento que busquemos, no es un sentimiento que estemos acostumbrados a utilizar, ni es un sentimiento que queramos recordar. Pero esto es un punto súper importante, súper importante. La vergüenza para las sociedades colectivistas es muy diferente. O sea, no es mala, es justo lo contrario, es una forma de encajar con el resto, es una forma de sentirte bien, es decir, sentirte bien por esa vergüenza. Yo cuando estuve en Japón, todo el rato, perdona no sé qué, todo el rato me estaban pidiendo perdón, a la mínima me perdían, disculpa las molestias, disculpa esto, y todo el rato súper sumisos. Claro, para mi visión es, son todos unos flojos, son todos unos infantiles, es una sociedad infantil. Japón a lo mejor es una sociedad infantil, pero no por eso, porque ese tema de la vergüenza es un tema no solo de Japón, y se utiliza para conectar con el otro, para ser empático con el otro. Por ejemplo, nos podemos ir a los filipinos. Los vendedores filipinos que utilizaban la vergüenza, que reconocían pues cosas o que se habían equivocado, ganaban más, vendían más que, por ejemplo, los vendedores de Holanda. Se hizo una comparación y los vendedores filipinos que fomentaban esa vergüenza hacían más ventas, vendían más. O sea, es fuerte, es fuerte. Pues en cambio aquí ves un vendedor así y no vende más realmente. Pero bueno, eso es no quiero de nuevo irme porque cuando leo algo sobre vendedores me llama la atención. El último curso que hice, no quiero irme allí, como en el otro episodio. Bueno, en fin. Sentir vergüenza o sentir culpa es una forma de regular las relaciones allí, de los roles sociales. En Java lo mismo. La palabra isin se usa para indicar a tus hijos que tienen que sentir vergüenza. Tienen esa palabra para decirle a tus hijos, tienes que en este momento sentir vergüenza por tu comportamiento. En Taiwán la vergüenza indica que eres respetuoso, que eres ya una persona madura, que estás dispuesto a estar con el resto, que estás conectado con el resto, que respetas las tradiciones y que no eres una cabra loca. Y también los padres y los hijos tienen implícita una idea en muchas de estas sociedades, que es la de compartir la vergüenza. Ese comportamiento vergonzoso del niño afecta a los padres. Y entonces, en vez de decir los padres con castigos, te vas a quedar sin el móvil, te vas a quedar sin la Switch. No, los padres lo que están diciéndole al niño es que le están haciendo perder cara, que le están haciendo pasar vergüenza. Esa es como amenazan, entre comillas, o advierten los padres en estas sociedades. Es decir, de rechazo. Entonces ese hijo quiere ser parte, no quiere ser rechazado. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que no en todas estas sociedades son iguales y la vergüenza es igual. Los vara creen que humillar en público es perjudicial para los niños. Y entonces castigan al niño en su casa. Le reprenden dentro de casa, pero no en la sociedad. Eso no ocurre, pues, como hemos dicho antes, en Taiwán o en otras sociedades colectivistas. Pero en esta, la diferencia es eso. Entonces, evitan amenazar a sus hijos con esa exclusión social. Evitan avergonzarlo
pero les castigan dentro de casa y a la vez también les consuelan. Es decir, que es una mezcla entre los dos. Es una mezcla y eso hay que tenerlo también en cuenta. La vergüenza es una emoción que se utiliza de muchas formas y entonces en cada cultura es distinta. Pero nos podemos ir a otra emoción, el honor. Vamos, en Compórtate, de nuevo, ese gran libro, habla sobre que el honor es muy importante en las zonas, pues en Texas, en las zonas desérticas, áridas, porque el honor lo es todo. Son las zonas más, por un lado, individualistas, pero a la vez más familiares. Es esa mezcla, porque es ese honor que no es solo por ti, es por tu familia, que te están fastidiando, están jodiendo no solo a ti, sino todo el honor de tu familia. Pasa en muchas culturas musulmanes. El honor es muy importante. El honor es súper importante en estos países, mucho más importante que en casi toda Europa o en Estados Unidos. Que es curioso también que la escritora Vaya dice que en España tenemos honor de la familia. Yo, eso a lo mejor es anteriormente, a mí esto no me ha resonado. Dice que los estudiantes españoles vieron que la vergüenza era como la evaluación pública, que veían que se estaban atacando al honor de la familia. Yo creo que hemos evolucionado y en general, a lo mejor en algunos sitios de España sí, pero en otros sitios no. Hay esa diversidad y no hay tanto cultura del honor. Pero sí que pienso que en España tenemos cultura del honor. Eso es algo que también me he dado cuenta y tenemos ese orgullo, me lo decían mis amigos ticos de Costa Rica, que cuando estuvieron en España se dieron cuenta. Y dice, bueno, son orgullosos los españoles, son orgullosos. Muy diferentes a los de Costa Rica, a ellos. Y es cierto. Y de nuevo volviendo, pues por ejemplo en las culturas musulmanas tienen el honor, es algo muy importante. Y cuando hay una ofensa, incluso aunque sea un familiar, cuando un familiar te ofende o alguien muy cercano, se apartan muchísimo y ya nunca más vuelven a tener esa relación. Y está relacionado el honor con el orgullo, pero no es lo mismo. No es lo mismo honor que orgullo, porque el orgullo no lo notas de la misma forma que el honor. En Estados Unidos, en su cultura, son más orgullosos que, por ejemplo, en España. ¿Por qué? Porque pueden alardear más. Cuando consiguen algo, alardean más y el resto, sus compañeros, les felicitan. No sienten envidia, o si nos vamos pues a países más colectivistas, es que no se puede ser orgulloso. Es algo malo porque crea envidia, no crea cohesión. Y en España está en una cosa entre medio. Si lo piensas, cuando nos alaban, cuando nos dicen algo bueno, como nos sentimos como con vergüenza o incómodos, ¿no? Ay, no ha sido tanto, no, tú eres el crack, no, tú eres el máquina, gracias máquina, no, tú, no sé qué. No aceptamos. En cambio, en Estados Unidos, cuando consiguen cualquier cosa, lo dicen y aceptan abiertamente que otros le feliciten, que les digan cosas buenas. Y en cambio en España el que alardea mucho pues es un fanfarrón, es un chulo, es un creído. Y en cambio y si entonces hablamos con los estadounidenses pensamos que la mitad son así, que son todos unos creídos, unos orgullos, pero viene de la cultura, porque allí está bien aceptado y de hecho es bueno ser así. En cambio en España, si te pasas de frenada, eres un creído y vas a perder hasta amigos, porque la envidia en nuestra cultura está ahí, es poderosa, está fomentada realmente esa cultura, porque bebemos entre dos sociedades, la sociedad individualista y la sociedad colectivista. Entonces el que destaca demasiado se le tira para ahí, porque entonces no está siendo colectivista, es una mezcla. Tenemos una cultura que no se va ni a un extremo ni al otro. Y eso no solo pasa en España, o sea, también pasa por Europa, que somos una mezcla. Por eso en Holanda hay la palabra, en la emoción, gelig, a saber cómo se dice. Esta palabra, que no se podría traducir, pero se puede intentar, dice la autora, que es una emoción que te ocurre cuando estás con amigos, cuando estás cómodo, cuando estás conectado, como cuando te sientes acogido por el resto, ¿no? Que estás en una tarde, por ejemplo, en tu casa o en casa de unos amigos y estás súper cómodo, estás tranquilo y estás como viviendo ese momento, pues esa emoción define todo esto. ¿Por qué? Porque
Holanda también es una mezcla. Individualista, pero tiene ese punto también colectivista. Y hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, también tienes los del mapa cultural, también tienes los de compórtate, también tienes el animal social, tienes un montón de episodios que están relacionados, que si te ha gustado ese, te van a gustar esos otros, están bien conectados, cada uno tiene cosas diferentes, pero a la vez todos conectados te ayudan a salir de la Matrix una capa más. ¡Hasta la próxima!